Celebramos hoy la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la octava de la Navidad y en el día de la circuncisión de su Hijo. Aclamamos a la Virgen María como la Madre de Dios, porque en ella la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros el Hijo de Dios. En este primer día del año pedimos al Príncipe de la Paz, el Hijo de María, que la paz verdadera que Él trajo con su venida llegue a todos los pueblos de la tierra. Lectura del libro de los Números. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo: Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos, solo que no se vayan a dormir. Yo sé que algunos están desvelados y les pido su esfuerzo, por favor, ¿verdad? Porque pues la mayoría desvelamos en la noche de anoche. Muchos se duermen ya bastante tarde, o más bien bastante temprano, porque ya de madrugada, y por eso de pronto alguno tendrá sueño, pero haga el esfuerzo, por favor, para no dormirse estando sentado escuchando la homilía. Espero no sea yo muy monótono para poder dormirlos. Voy a empezar, voy a tomar las palabras de un obispo, Monseñor Ignacio, parece que es Ignacio Monía de España, para esta homilía. Voy a tomar 2 partes de palabras de él. Primero, estamos arrancando un nuevo año, hemos dejado un año atrás y sin duda también es un año colmado de bendiciones, porque las bendiciones vienen, hermanos, muchas veces por el lado contrario. Hay veces nosotros pensamos que la bendición tiene que ver si hay prosperidad económica, que si hay prosperidad pues también en el amor, si nos va bien en los negocios, si no hay problemas en el hogar. Pensamos que eso es bendición. De hecho es bendición, pero no solo eso es bendición, sino también las cosas que nosotros entre comillas decimos que son malas. Las bendiciones, de hecho, la mayoría de veces, las más grandes bendiciones vienen de manera contraria. Por consiguiente, el año que dejamos, que fue un año también de mucha dificultad, sin duda ha habido muchas bendiciones, porque como ya hemos dicho, pues las bendiciones muchas veces llegan de manera contraria como nosotros pensamos. Una de las grandes bendiciones, por ejemplo, pues es caer en cuenta de que nosotros no somos dioses, que no podemos controlar todo. Algo podemos controlar con la tecnología y la ciencia, pero no podemos controlar todo, ¿verdad? Entonces el mundo ha venido a tener como más humildad. Es una de las grandes bendiciones que hemos recibido en este año pasado, que recientemente, hace unas horas, hemos terminado. Y segundo, también el tiempo que se nos concedió, hermanos, es un tiempo de conversión. Ojalá que nosotros no hayamos perdido lastimosamente, vulgarmente el tiempo, porque el tiempo es una criatura de Dios, creada para que nosotros, en la entera libertad que se nos da, nosotros optemos por amar a Dios. No podemos perder el tiempo tristemente. Hoy, lastimosamente, los medios de comunicación se dedican nada más a entretener el tiempo, a entretenernos, a pasar el tiempo, a matar el tiempo, se dice. No, qué triste si nos pasamos la vida sentados en la pantalla de televisión o viendo mensajitos o viendo chistes. No, pues qué pereza con eso, porque pues nosotros no podemos actuar de esa manera. Si para el mundo materialista el tiempo es oro, para el cristiano el tiempo es redención, y no podemos nosotros perder el tiempo en esas cosas. No digo que no se pueda ver alguna vez, ¿verdad? Pero no podemos pasar el tiempo, matar el tiempo nada más en la pantalla de la televisión o viendo videos chistosos nada más en la internet.
No podemos pasar de esa manera nosotros. Por consiguiente, hermanos, este tiempo que hoy empezamos, pues es un tiempo bellísimo, maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Hay hermanos, esto que voy a decir es un poco duro, hay hermanos que ya no han pasado este año vivos físicamente. Entonces nosotros estamos vivitos, a pesar de que tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos cosas que nos han pasado, de todas maneras estamos vivitos, estamos aquí. Y eso hay que agradecerlo, eso es bendición, la existencia es una bendición. Es un tiempo que se nos concede, es un tiempo que se nos concede para la conversión, para que nosotros optemos libremente por el amor de Dios, por el amor de Dios. Entonces este tiempo, hermanos, es un regalo, ¿verdad? No sabemos cómo va a venir el tiempo, no sabemos qué es lo que va a pasar al fin y al cabo, pero lo que sí sabemos es que Dios nos va a acompañar, pasemos bien o pasemos mal. Eso sí es verdad. Entonces, hermanos, aprovechemos este tiempo que se nos regala. Aprovechemos también para ser verdaderamente hombres de paz. Hoy estamos celebrando también la Jornada Mundial de la Paz, como ya hemos declarado pues en la monición que hemos hecho en un principio. Y la paz, hermanos, no corresponde nada más a los políticos, que ellos con sus acuerdos protocolarios o qué sé yo, ¿no? Con tus acuerdos y todo el rollo que se maneja. Entonces uno puede creer que la paz nada más le compete a ellos, y no, sino que la paz es un estado del alma de cada persona. Si usted vive en paz consigo mismo, en paz con su Dios y en paz con la sociedad y en paz con el universo, con la tierra, entonces por consiguiente uno es hombre de paz y no hay necesidad de tantos acuerdos ahí políticos, etcétera. No hay tanta necesidad. Porque lo que se vive afuera, hermanos, es una expresión de lo que nosotros vivimos en nuestro interior. Aprovechemos pues este año, hermanos, para convertirnos cada día más al Señor. Ciertamente es un proceso largo, difícil, pero también se nos concede en este tiempo gracias innumerables para poder enfrentar este año con energía, con potencia, con sabiduría, con esperanza sobre todo. Sea lo que sea que vaya a pasar, bueno o malo, entre comillas malo, sea lo que sea que vaya a pasar, lo tenemos que afrontar siempre con esperanza. Amén. Muy bien, están despiertos entonces. Enfrentemos este tiempo que de gracia del Señor, porque estamos en el año 2021 de nuestro Señor Jesucristo, enfrentémoslo con esperanza. Segundo, vamos entonces ahorita a ver las lecturas sobre la fiesta de este día bellísimo. Arranca la iglesia el nuevo año civil con la celebración de Santa María, Madre de Dios, y no lo hace así por así. Eso se dijo o se clasificó ya en el nuevo año, empezar el año en el Concilio Vaticano II, que arrancar el año sería muy bueno dentro de la fiesta de la Navidad con Santa María, Madre de Dios. Eso fue pues determinado en el Concilio Vaticano II. Vamos, permítanme por favor hacer unas consideraciones de carácter histórico en esta solemnidad. Primero, hermanos, muchas de las cosas que nosotros a veces decimos desde hecho de nuestra fe, a veces las decimos inconscientemente. Por ejemplo, hoy todo mundo abunda en felicitación, feliz Navidad, próspero año nuevo, feliz Navidad, próspero año nuevo. Muchas veces la gente dice feliz Navidad y a la hora de la verdad echa a Dios, a Jesús de una patada. Se come un tamal y no lo come en nombre de Jesús que está cumpliendo años, sino se lo come nada más por comer, porque es la tradición, ¿verdad? Mucha gente dice feliz Navidad y está celebrando al Santo Claus, ese panzón. Mucha gente dice feliz Navidad y vive en guerras. Entonces no saben ni qué está diciendo. Feliz Navidad significa que hayas pasado este día del cumpleaños de Cristo pues en bien, en bendición. Feliz Navidad. Feliz Navidad, ¿qué significa? Pues mucha gente ya no sabe ni qué está diciendo, como hemos dicho, es un vacío semántico. Pues eso mismo nos pasa a nosotros también, tristemente, y uno se da cuenta, ¿no? Cuando nosotros decimos en la segunda parte de la oración del Ave María, decimos, Santa María, Madre de Dios, hay veces nosotros no caemos en la cuenta de qué estamos diciendo. En una ocasión yo tuve que parar a un hermano que estaba rezando allá en mi comunidad parroquial, donde yo era antes, en la comunidad de Santa Ana. Ahí estábamos rezando, ya saben ustedes que el mes de octubre, el mes de mayo, el mes de octubre, pues normalmente se tienen los rezos
¿verdad? Todo el mes, y se organizan por grupos para que todo el mes haya rezo, ¿no? Del Santo Rosario en el templo previo a la Santa Misa. Muy bien, pues en una ocasión pues yo estaba así, pues ahí todo piadosito rezando en una de las bancas, y el hermano estaba como de este lado acá, pues en el micrófono va de rezar, ¿no? El Santo Rosario. Y eso pues era una máquina de rezar, era una máquina. Dios te salve María, llena de gracia, Señor contigo, y no se le entendía casi nada, y así, pum, y dándole ya casi fuego echaba el pobre rosario. Entonces yo me tuve que levantar con mucha pena, porque la gente hoy se siente ofendida por todo, ¿eh? Me tuve que levantar y digo, hermano, hágame el favor de rezar un poquito más despacio. Esto no es carrera de caballos, pues. Ahí se sintió ofendido, ¿no? Pero le pregunto a usted, ¿usted siente tedio, siente pereza por rezar el Santo Rosario? No me responda. Eso le dejo en un ahorita examen de conciencia. Si usted no se reza su Santo Rosario, es porque en el fondo no sabe qué está diciendo, ni a quién le está hablando. Por eso, permítanme hacer un pequeño recorrido histórico. Muy bien. Y desde la Sagrada Escritura, ustedes pueden darse cuenta, Hechos capítulo número 4, también puede darse cuenta en Lucas capítulo número 1, del versículo 46 en adelante. Por ejemplo, en Hechos dice, cuando estaban esperando el Espíritu Santo, estaban los apóstoles reunidos y algunas mujeres y María, la madre de Jesús. Se le da una mención especial. En Lucas encontramos que cuando María visita a su prima Santa Isabel después de la concepción de Jesús, ¿cómo la llama Isabel? ¿De dónde a mí? Que la madre de mi Señor venga a verme, madre de mi Señor. Voy a aclarar la palabra Señor, porque a veces nosotros tampoco no entendemos la palabra Señor. Uno piensa que cuando habla del Señor, entonces habla de un señorcito que va por ahí, ¿no? Para nosotros, don Julio, pues es un señorcito ahí con su sombrerito y va con sus vacas por ahí por todas partes. No, Señor en la Sagrada Escritura se refiere al nombre de Dios, porque el pueblo judío es un pueblo demasiado respetuoso, demasiado amador del nombre de su Dios. Por consiguiente, no le llama Yahvé, el pueblo judío, sino que le llama Kyrios, mi Señor, mi dueño, mi Dios. Y entonces cuando Isabel le dice a Santa María, a la Virgen Santísima, cuando llega a Ain Karim, 80 kilómetros tuvo que caminar la Virgen, 3 días de camino, cuando lo saluda, entonces imagínense, todo ahí se describe todo lo maravilloso que fue, ¿no? El niño saltó de alegría en el vientre de Isabel, Juan, ¿no? Y entonces Isabel la saluda, ¿de dónde a mí? Que la madre de mi Señor venga a verme. Le está diciendo madre de Dios. Ella sí sabía lo que estaba diciendo. Pero bueno, a lo que vamos con esto es, hermanos, de que precisamente como la Sagrada Escritura ya hace evidencia, entonces el pueblo cristiano, pues como espontáneamente, fue creyendo naturalmente de que María era madre de Dios. Y así en los primeros siglos de la Iglesia. Pero tristemente habían algunas controversias ya. Por ejemplo, el 23 de diciembre del año 428, en la Catedral de Constantinopla, estaba predicando Proclo. Él estaba predicando con mucho fervor y cuando terminó su homilía, como suelen hacer hoy muchos padrecitos también, yo no suelo hacerlo, pero muchos empiezan, o más bien terminan, con la invocación a Santa María, Madre de Dios. Y dicen, bueno, que la Virgen nos ayude, que la Virgen nos acompañe, etcétera, ¿no? Entonces Proclo se le ocurrió terminar también con la invocación a Santa María como Madre de Dios. Y esto lastimosamente le molestó al patriarca de Constantinopla, que era en ese entonces, era el famoso Nestorio. Le escandalizó y dice que se subió al presbiterio y empezó como a corregirle en público a Proclo. No, eso no está bien. ¿Cómo así que usted dice Santa María, Madre de Dios? María no es Madre de Dios, María es solo Madre del cuerpo de Jesús. Pero María no puede ser Madre de Dios. Y lo corrigió. Y entonces se armó un alboroto en el templo, así como ustedes están acá, ¿no? Y entonces uno por allá lejos empezó a gritar, Eusebio, empezó a gritar, pues el Verbo de Dios, el Hijo del Padre Eterno, se encarnó en María la Virgen, dijo desde lejos, le contradijo al patriarca. Impresionante como el pueblo de Dios, en ese sentido, pues fue por delante de la jerarquía.
Y pues eso se armó un alboroto impresionante, ¿verdad? Se armó un alboroto completo. Porque el pueblo, porque eso que dijo Nestorio fue como una herida que el pueblo de Dios sintió. Porque siempre los siglos primero, segundo y tercero, el pueblo de Dios había venerado a María como la madre de Dios. Y sin embargo Nestorio lo estaba negando. Y entonces pues ya sabemos nosotros por qué Nestorio pensaba así. Acompáñenme por favor, no se me vayan a dormir. ¿Por qué? Existía una herejía de carácter filosófica en ese entonces que rezaba de que la carne es pecaminosa, de que la carne es mala, me refiero al cuerpo. Así rezaba esa herejía filosófica. ¿Por qué creen ustedes de que San Juan, en su tercera carta, versículo número 7, va a decir lo siguiente: el que no cree que Jesús, el Hijo de Dios, vino en la carne, ese es el anticristo, dijo en la carne. Por eso también otra vez Juan, solo que el Evangelio, capítulo número 1, versículo número 14, escuchamos el 25 de diciembre, y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne. En griego se dice carne, se dice sarx, y el término es bien fuerte. El término sarx significa carne masticable, digerible. Entonces ya estaba allí escribiendo San Juan en contra de esta herejía filosófica. También San Pablo lo recalca en su carta a los Colosenses, dice: pues en Jesús habita la divinidad corporalmente, para enfatizar de que Dios, como dice también en otra parte San Pablo, también lo dice la carta a los Hebreos, no despreció nuestra naturaleza humana porque la carne no es mala. Entonces, como digo, la herejía decía que la carne es pecaminosa. Entonces, pues, Nestorio sacaba la conclusión: Dios, 3 veces santo, el Santísimo, ¿cómo así no se puede meter una carne pecadora? No puede. Entonces Jesús, el hombre Jesús, solo era una especie de cascarón donde estaba metido el Verbo eterno. Entonces María, decía él, es nada más madre del cuerpo. ¿Cómo así? Pues ya no se entiende eso. Qué tremendo error. Y lo vino a corregir San Cirilo de Alejandría haciendo la explicación, ¿verdad? Y entonces lo que nace de una mujer no es un pedazo de carne. Una mujer no va a decir, pues, nació ahí, ese es el cuerpo de mi hijo. Uno no dice así, ¿va? Uno dice, ese es mi hijo. Dice toda mujer, ¿no? Y también uno de varón, pues, ese es mi hijo. No va a decir, ese es el cuerpo de mi hijo, tampoco. Lo que nace de una mujer es una persona, no nace un pedazo de carne. Entonces lo vino a corregir San Cirilo de Alejandría, ¿verdad? Madre de la persona. Es verdad que Dios es eterno, pero en cuanto que Dios quiso asumir la naturaleza humana, cuando se encarnó, por consiguiente todo Dios nace de una mujer. Por consiguiente María es madre de Dios, no puede ser nada más madre del cuerpo, eso es imposible, porque en ese sentido solo sería madre biológica, celular, genética, nada más. Pues no puede ser así. Uno nace con todo y todo, ¿verdad? Uno es una persona, no solo es su cuerpo. Muy bien, como digo, entonces la controversia llegó a tal grado que se tuvieron que hacer pues investigaciones, hacer pues reuniones y todo eso, hasta llegar al concilio de Éfeso en el año 431, cuando el Papa Celestino convocó ese concilio y pues tuvo que definir solemnemente, ¿verdad? Y hacer la declaración de que Nestorio estaba en un error. Hacer la declaración, pues María es madre de Dios. Vamos a leerlo aquí como dice acá. El dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera madre de Dios. Fue solemnemente definido por el Concilio de Éfeso en el año 431. El Concilio Vaticano II hace referencia del dogma así: desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios,
a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Entonces, hasta ahí se queda ya definido completamente. Entonces, esto lo va explicando también, ¿verdad? Un santo, un escritor, San Atanasio, en una carta. El verbo de Dios tomó la descendencia de Abraham, es decir, la carne, ¿no? Tomó de la descendencia de Abraham, como dice el apóstol, por eso había de ser semejante en todos sus hermanos, asumiendo en un cuerpo semejante al nuestro. Por eso María está verdaderamente presente en el misterio, porque de ella el Verbo asumió como propio aquel cuerpo que ofreció por nosotros. La Escritura nos recuerda este nacimiento diciendo: lo envolvió en pañales, alaba los pechos que amamantaron al Señor, y habla también del sacrificio ofrecido por el nacimiento de este primogénito. Muy bien, eso dice, pues aquí lo dice San Atanasio Obispo. Pero vayamos a otro punto. ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios tomara carne de una mujer? Porque es que de otra manera no se podía. Claro que Dios lo puede hacer, pero Dios eligió esto. Veamos si lo hacemos con una comparación. Por ejemplo, un accidente grave que uno sufre, ¿no? Un accidente grave que uno sufre. Y pasa, hay un estrellón pues de un muchacho en una moto. Se fractura un pie y le tienen que amputar el pie, pero se desangra bastante. Como se está desangrando bastante, entonces vienen los médicos y le dicen a la familia: miren, él se está desangrando. Si no consigue sangre, entonces se va a morir. ¿Qué sangre es, doctor? Su sangre es O positivo, por decir algo, ¿va? Entonces viene una persona, la familia empieza a buscar sangre O positivo para poder, con esa sangre que es igual a la que está perdiendo sangre la persona, le tienen que pues hacer una transfusión de sangre para que la persona pueda vivir. A mí me ha tocado dar sangre. Tiene que ser, dice, igual en todo, semejante a todos sus hermanos, para poder redimir la carne. Y si nosotros negamos, por los hermanos protestantes, no, porque ellos niegan a la Virgen Santísima, pobrecitos, porque si niegan a la madre, niegan al hijo. Si no hubiera existido, en el caso mío, de mi familia, si no hubiera existido una mujer que se llamaba Lorenza, yo no estuviera aquí, porque yo tengo una madre previamente a mí que me engendró, y por eso estoy aquí. Entonces, si desaparece la madre, desaparece la redención. Si desaparece María, desaparece el cuerpo que nos redimió, el cuerpo de Dios. Entonces, ¿quién fue el que murió en la cruz? ¿Un hombre o Dios? Dios. Entonces, qué triste de que mucha gente, incluso en nuestra iglesia, incluso acá, mucha gente ya no cree en esto. Voy a decir algo que suena un poco feo, la Virgen me va a perdonar, porque sabe por qué lo digo. Nosotros defendemos la maternidad divina de María no tanto por María misma, sino defendemos la maternidad, como ya hemos dicho, por Cristo. Porque es que si desaparece María, entonces pues ¿quién murió en la cruz? Un fantasma. No, Dios tuvo un cuerpo. Así lo dice la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos lo dice de la siguiente manera. Vamos a ver si lo leemos porque ya está como tarde, ¿no? Dice: así pues, como los hijos participan de la carne y de la sangre, también Él entró a participar de las mismas para reducir a la impotencia por su muerte al que retenía el imperio de la muerte, es decir, al demonio, y liberar a los que por temor a la muerte vivían toda su vida sometida a la esclavitud. Él no vino ciertamente en auxilio de los ángeles, sino en auxilio de la descendencia de Abraham, es decir, de la carne, ¿no? Por eso había de ser semejante en todo a sus hermanos, para poderse apiadar de ellos y ser fiel pontífice ante Dios, a fin de expiar los pecados de todos. Por eso defendemos a María, porque si desaparece la madre, desaparece a Dios visible. Recuerden ustedes la expresión que decía San Juan la semana pasada, el 25, decía: y hemos contemplado su gloria. Dios se ve en medio de nosotros. Por eso, hermanos, pues no tenemos nosotros que entonces despreciar a la Virgen Santísima. Quiero concluir, hermanos, con una expresión. Ustedes saben que yo soy muy devoto de Santa Teresita del Niño Jesús,
Y todo, como digo, todo este recorrido histórico lo hemos hecho como también para que nosotros nos llenemos de fervor. Es como contradictorio, ¿no? Porque nosotros creemos en la Virgen, creemos que ella es Madre de Dios, pero al mismo tiempo como que vamos perdiendo esa fe. Si desaparece, ya hemos dicho, como si desaparece la Madre, desaparece el Hijo de Dios. Por eso quisiera inyectarle con un tinte de ternura, que usted se enternezca por conocer, por amar a la Virgen Santísima, Madre del Hijo de Dios. Veamos. Fíjense que cuando el vocabulario del amor, cuando hay dos personas que se aman, hay un vocabulario de amor muy bello que se forma en torno a los dos. A veces se habla de tonterías casi, ¿verdad? Pero porque se aman, pues se entienden muy bien. Pues bien, Teresita tenía unas frases muy bellas. Hay un canto que lo ha cantado Gesed y que dice de la siguiente manera: oh María, si yo fuera la reina del cielo y tú fueras Teresa, en realidad yo querría ser Teresa para que tú fueras la madre del cielo. Queda igual, ¿no? Pero es que es un vocabulario de amor. Pero hay otra frase muy interesante. Dice Teresita: yo pienso que yo soy más dichosa que la Virgen María. ¿Cómo así? Suena raro, ¿ah? Yo soy más dichosa que la Virgen María. Porque María, ella no tiene una Virgen María a quien amar, entonces yo sí tengo una Virgen María a quien amar. Impresionante, ¿no? Pero es que ella se quedó sin mamá a muy temprana edad, a los 5 años de edad. Y entonces tomó a María, su hermana, como madre, y que se le fue al convento. Y después toma a Paulina también como su segunda mamá, su tercera mamá más bien. Ahora tú serás mi mamá, pero también Paulina se le fue al convento. Y entonces, no, pues qué triste, decía ella, pues que todo el tiempo es separación. Pues ahora nada más me queda la Virgen Santísima, ella será mi madre. Y por eso tiene una relación bastante fina, dulce, de ternura, una relación muy personal con la Virgen Santísima. Oh María, si yo fuera la reina del cielo y tú fueses Teresa, yo querría que tú fueses la reina del cielo y yo seguir siendo Teresa. Yo soy más dichosa que María, porque María no tiene a una Virgen María a quien amar, entonces yo sí tengo una Virgen María a quien amar. Lleno de ternura. Ojalá que usted se encienda en ternura y no le pese rezar el Santo Rosario todos los días. Vamos a brindarle un aplauso a la Virgen Santísima.